Uno, dos, tres. Suena mejor. Don Cristóbal, ¿por el micrófono? Ah, perfecto. Ya, ahí sí suena bien. Bueno, vamos a dar inicio a la reunión de hoy día. Estamos en la hora ya, así que bienvenidos a los que están presentes y a los que están en el sistema para internet. El tema de hoy es conceptos teóricos de trauma relacional y complejo, y entiendo que caso clínico, a través de un caso clínico. En esta oportunidad la presentación es de todo un equipo de psicología y psiquiatría y UPI del hospital. Así que aquí los dejo, Macarena, cuando quieran. Buenos días, soy Macarena, trabajadora social de la Unidad de Protección Infanto-Adolescente, y voy a dar el puntapié inicial de nuestra presentación. Bueno, en los últimos años el abordaje del trauma de la infancia y adolescencia ha cambiado profundamente. Hoy sabemos que muchas de las dificultades emocionales, conductuales y del desarrollo que vemos en nuestros pacientes no son aisladas, sino que están directamente relacionadas con experiencias adversas, tempranas y en contextos de vulneración. Todavía no. Desde esta mirada, el concepto de trauma nos permite comprender de forma más integral estas trayectorias, especialmente cuando las experiencias ocurren en etapas tempranas y con vínculos significativos. El Servicio de Salud Metropolitano Oriente atiende una población inscrita en atención primaria que se proyecta alrededor de 615.000 personas, ¿ya? Incluyendo en esta demanda una población flotante de 46.000 personas, abarcando a niños, niñas y adolescentes, que es nuestra población, ¿cierto? Nuestra red asistencial atiende por lo menos a 323.303 beneficiarios. Eh, Al mismo tiempo, es importante señalar que la alta prevalencia de las vulneraciones de derechos es una realidad concreta y que vemos día a día en nuestras atenciones, ¿ya? Es por esto que algunos datos que tomamos de la unidad de protección nos permite establecer que durante el 2024, que es el primer gráfico del lado de allá, nos muestra que más de la mitad de las atenciones que entregó la unidad de protección fueron asociadas a vulneración sexual. En el 2025, la tendencia se mantuvo también más allá de la mitad. Esta cifra también, o sea, nuestros datos también nos permiten establecer que en las comunas de Peñalolén, Ñuñoa y Providencia es donde se alojan la mayor cantidad de casos asociados a vulneración de derechos. Queremos sumar también a los datos más de 21 residencias del Servicio de Protección Especializado de Mejor Niñez. 21 residencias que implica que todos esos niños, niñas y adolescentes que están en residencia se atiendan de alguna u otra forma con nosotros, sumando una complejidad respecto al tema del trauma complejo. Entonces, frente a este escenario, es que nos hacemos una pregunta clave. ¿Estamos respondiendo con las herramientas adecuadas a estos nuevos paradigmas de niños, niñas y adolescentes que llegan al hospital? El propósito de nuestra presentación del día de hoy es presentar el trabajo que realizaron psicólogos, psiquiatras, médicos, trabajadores sociales en el diplomado de trauma relacional y trauma complejo. Eh, Formarnos en el área de trauma relacional y trauma complejo nos permite posicionarnos como un referente en la temática, actualizar nuestros conocimientos y poder así entregarles a niños, niñas y adolescentes una mejor atención. Los dejo ahora con mis compañeros que van a ahondar en la temática. Mi nombre es Paula, soy psicóloga de la Unidad de Policlínico Salud Mental. Y para ir comprendiendo acerca de la comprensión de la configuración del trauma, vamos a ir hablando de la teoría, un concepto fundamental que es la teoría del apego. Estamos cableados para conectar
desde la infancia hasta nuestros últimos días. La siguiente, por favor. La teoría del apego desarrollada por Bowlby nos habla que el bebé tiene un sistema innato, biológico, de búsqueda hacia la aproximación de una figura de cuidado, no solo para lo que es la satisfacción de sus necesidades y de sobrevivencia, sino que también para la búsqueda del vínculo, del afecto, de la contención. El ser humano nace con la predisposición para establecer vínculos emocionales con personas significativas y la corregulación es un imperativo biológico. El tipo de apego depende de la disponibilidad que muestre la figura de apego principal. En esta interacción del bebé con su cuidador se va generando una interacción y vamos desarrollando lo que son los MOI. ¿Qué son los MOI? Los modelos operativos internos, que es como yo me configuro a sí mismo, como miro al entorno, como miro a los otros, como miro al mundo. Los MOI se van conformando en la infancia y nos acompañan hasta la adultez. No son determinantes, pero sí son influyentes. La siguiente, por favor. El patrón de apego seguro, para que se configure, el cuidador tiene que estar disponible, tiene que ser sensible, responsivo y contingente en los cuidados. Y el bebé hay tres conceptos que son claves, ¿no es cierto? Que es la búsqueda de proximidad. El bebé va a buscar apoyo emocional en su figura de cuidado. Los bebés con apego seguro reclaman. Después, en esta interacción, se va a generar una sensación de calma. Al estar en este vínculo con un otro, me genera confianza y eso se va a transformar en la que es la base segura y es donde después yo voy a ir a poder buscar, voy a ir a poder salir al mundo a explorar y después voy a poder volver a regresar las veces que necesite cuando me sienta quizás bajo estrés o vulnerable. ¿Qué se va generando aquí? Una construcción positiva del self. Soy entendido, soy comprendido, soy visto. ¿Y qué se genera? ¿Qué visión se genera de los otros? Los otros están disponibles. Me siento cómodo con la intimidad y me siento cómodo con la autonomía. Respecto a como en el manejo de las emociones, fluyen con las emociones, no las reprimen, ¿no es cierto? No las exacerban y se adaptan mejor ante las situaciones estresantes y desagradables de la vida. La siguiente, por favor. Hay otros tipos de apego, que son los tipos de apego inseguro, ¿ya? Acá los niños a temprana edad aprenden que los otros no están disponibles emocionalmente hablando. Estas figuras de cuidado lo que promueven más es la autonomía y el mensaje para los niños a temprana edad es como tú te las tienes que arreglar solo. Yo puedo solo. Acércate al micrófono. Ya. Yo puedo solo. Igual voy construyendo un self positivo de mí mismo, pero no disponible de los otros. Me siento mucho más cómodo con la intimidad. No, perdón, al revés. Me siento mucho más cómodo con la autonomía versus con la intimidad. Aquí claramente hay una dificultad para identificar y reconocer y expresar emociones. ¿Cómo se regulan las emociones? En la distancia. ¿Ya? Inhiben y reprimen emociones y la estrategia es la no expresión, es mi estrategia. Vamos a la siguiente. El otro tipo de patrón de apego inseguro es el ansioso ambivalente. Las figuras de cuidado acá son inconsistentes. A veces son cálidas, a veces pueden ser como sintonizadas, pero a veces son frías o a veces pueden ser insensibles. Las figuras de cuidado acá promueven mucho más lo que es la sobreprotección más que la autonomía. Por eso se crean grados de dependencia. Voy construyendo un self más negativo de mí mismo y una visión positiva de los otros. Crecen en un ambiente confuso y sin una fuente de apego segura, por eso que están mucho más alerta, mucho más hiperalerta. Y se encuentran más constantemente preocupados ante las señales del entorno. ¿Cómo es la regulación emocional acá? Acá es más hacia afuera, exacerban
el miedo, la rabia, el malestar. La siguiente, por favor. Y el patrón de apego inseguro de tipo desorganizado, acá hay una paradoja del apego, ¿ya? El adulto deja de ser fuente de protección para convertirse en fuente de miedo y desprotección. Son los niños que han sufrido a temprana edad maltrato grave, abandono, negligencia, abuso, etc. La construcción de sí mismo es, no soy valioso, soy defectuoso, los otros duelen, las relaciones duelen, los otros son abusivos y la estrategia es la no estrategia, es un caos, ¿ya? Eh, eh, ¿Cómo cómo logran sentir como que tienen control? Es como con comportamientos violentos o a veces, por ejemplo, muy complacientes. A temprana edad aprenden que hay fallas en la confianza. Y su mecanismo de sobrevivencia es la disociación ante ante las experiencias difíciles de la vida. Eh, la energía que otros niños pueden invertir en logros, en su lugar, estos niños la deben invertir en la autoprotección y la supervivencia. La siguiente. Es así que estas fallas constantes en la relación con los vínculos primarios tempranos se va desarrollando, se va instaurando lo que es el trauma. El trauma infantil no es solo un evento del pasado, es una herida viva que distorsiona la percepción del presente. Judith Lewis Herman. Y ahora va a continuar mi compañera Valeria. Hola, buenos días. Mi nombre es Valeria Reyes, soy psicóloga de la Unidad de Protección. Como ya lo mencionaba Paula, el apego es el medio primordial por donde los niños se desarrollan, ¿ya? Y óptimamente vamos a contar con el apego seguro para esto. Sin embargo, el apego también sufre patologías, también se enferma, también se interfiere, ¿ya? Y aquí también me quiero detener en explicar también que el sufrimiento humano es parte de la normalidad, ¿ya? Todos los seres humanos sufrimos en algún momento de nuestra vida. Sin embargo, cuando eso se transforma en algo patológico, es cuando el trauma es algo mente grande que no tenemos las herramientas para poder afrontarlo, ¿ya? Y sobre todo cuando tenemos un sistema de apego a herramientas. Eh, La teoría del apego tiene que ver con cómo los seres humanos somos sustentados por otros, ¿ya? En el caso del trauma relacional y complejo, vamos a partir por el trauma relacional, ya que es la primera etapa para el desarrollo del trauma complejo. El contexto siempre va a ser interrelacional. Van a estar los otros, los cuidadores, los que tienen que cuidarme y protegerme, van a estar interferidos, por lo tanto no van a poder visualizar mis necesidades. Van a haber también distintos tipos de violencias presentes en la crianza y en el sistema de cuidado. El impacto que esto va a tener siempre va a ser en el desarrollo, tanto psíquico como físico, y va a tener un correlato interno hacia los niños y las niñas, por lo tanto también va a afectar la etapa. ¿La tiene? El trauma complejo entonces es cuando el trauma relacional se ha cronificado en el tiempo. La teoría del apego también explica que si bien es cierto hay patrones, para que esto se configure como un tipo de apego, tienen que ser persistentes en el tiempo, ¿ya? O sea, no implica que una sola traumatización va a generar trauma complejo, sino es la cronificación. Y es que el sistema de cuidado a lo largo del tiempo no va a responder adecuadamente a esas necesidades. La experiencia, por lo tanto, del infante en la vida, toda su vida, está prendada, está interferida por esa experiencia traumática. Mi forma de ser en el mundo va a estar interferida por eso. Aquí tenemos que distinguir también entre el estrés postraumático y el trauma complejo. Como les decía, el sufrimiento humano siempre va a estar presente, siempre van a haber experiencias adversas. Pero eso también puede tener sintomatología, pero que va a ser de tipo más agudo. En el trauma complejo siempre va a ser la persistencia en el tiempo. Para poder evaluarlo, observarlo, vamos a tener tres aspectos súper importantes. La desregulación afectiva, que tiene que ver con la teoría del apego, porque el apego lo que va a hacer es ayudarnos a regular y tener ciertos patrones. Las alteraciones del sí mismo, siempre los niños y niñas y los adultos también que han vivenciado situaciones de trauma complejo van a tener relevos internos o modelos operantes internos que están marcados por la minusvalía, por ejemplo, con una autopercepción súper disminuida de sí mismo. En el sentido de la disfunción relacional,
como esto es, el trauma complejo está a la base de lo relacional, también el correlato también va a ser hacia los demás, hacia mi entorno, también va a ser desorganizado. Aquí se da la paradoja que nombraba Paula, que tiene que ver con que la desorganización finalmente es mi organización y mi caos para desenvolverme en el mundo. Siguiente. Aquí, bueno, hicimos como un resumen, hay que tener harta como imaginación para poder comprender también la teoría del apego, es un concepto como súper abstracto. Para que lo puedan comprender de mejor manera, hay que dividirlo en dos. Está el apego seguro, ¿cierto? Donde en la infancia se desarrollan todas las estrategias de protección óptima. Y finalmente, en la adultez, vamos a tener adultos que son mucho más autónomos, ¿ya? En el apego inseguro van a haber tres tipos, como lo mencionaba Paula, el evitativo, el ambivalente, y en la adultez van a también tener organizaciones psíquicas que van a ser también en relación al desarrollo de la infancia. Por ejemplo, el tipo evitativo es más rechazante, el preocupado es más ansioso. Aquí se desarrollan trastornos desadaptativos, pero no son del todo patológicos. Ya esa es la diferencia del trauma relacional con el complejo. Y bueno, tenemos el último, que es el desorganizado, que tiene que ver directamente con el trauma complejo y donde va a haber una mucho más alta probabilidad de que se desarrolle patología psiquiátrica grave. Ya, ese es el trauma complejo en sí, es el agravamiento de los primeros tipos de apego inseguro. Y donde también hay polivictimización, presencia de abuso sexual, negligencia grave en los cuidados, violencia psicológica y violencia física a lo largo del tiempo. Recuerden que es relacional y es persistente. Ahora, no todo es tan malo. Los profesionales de la salud mental, yo creo que tenemos que considerar también que hay ciertos aspectos que nos van a ayudar también a abordar estos casos. Una es la detección temprana. Mientras antes podemos intervenir, más podemos ayudar a los periodos sensibles del desarrollo de niños y niñas y adolescentes. La resiliencia también, que no solo tiene que ver con características personales de la personalidad, de la motivación, sino que tienen que ver con un sistema de cuidado que puede espejear al niño o a la niña que hay otras formas de ser en el mundo también. Y respecto del pronóstico, esto está dado por cuánto de lo traumático ocupa el espacio mental, ¿ya? O sea, hay niños y niñas que vivencian las mismas situaciones de agresión sexual, por ejemplo, crónica en el tiempo, pero van a tener pronósticos diferentes por cuanto han tenido otras estrategias de afrontamiento y por lo cual el espacio psíquico está menos ocupado por el trauma, ¿ya? Espero que haya sido explicativo. La verdad que la teoría del apego es compleja igual de comprender y que haya sido de ayuda para ustedes también. Les dejo a la doctora Paloma Guerra que nos va a ayudar con la teoría polivagal. Hola, hola, buenos días. Yo soy la doctora Paloma Guerra, soy psiquiatra infanto-juvenil y bueno, voy a tratar de explicar ahí en forma breve y simple un poco la neurobiología, ¿cierto? Como entender la parte más anatómica quizás, de dónde vienen estas respuestas, ¿cierto? Que es importante entender por qué los niños, adolescentes de repente se comportan como se comportan o se relacionan como se relacionan. Entonces, dentro de esto está una teoría que es la teoría polivagal, que es una teoría que la desarrolla Stephen Porges, que es un neurocientífico en 1994 y que se basa un poco en el concepto de la neurocepción. ¿Ya? La neurocepción es término simple, es un subsistema inconsciente de nuestro cerebro que se preocupa de cómo detectar o escanear las señales de amenaza o de estrés. ¿Ya? Y la base de la neurocepción está mediada por el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, como sabemos, el eje central es el nervio vago. Y bueno, dentro de eso tenemos tres ramas o tres cerebros, por decirlo de una forma, en donde está el cerebro más primitivo, ¿cierto? Que es se podría decir parasimpático dorsal o vago dorsal, que es este sistema más primitivo en donde la defensa es el colapso, el congelamiento, la disociación, el como quedar paralizados. Evolutivamente está después el sistema simpático, que es como la reacción frente a la amenaza y el peligro, pero más una respuesta de huida, de activación, de lucha. Y luego viene el vago ventral, que es el parasimpático ventral, lo mismo, esta parte más evolucionada del cerebro, ¿cierto? En donde es el estado óptimo, o sea, es el estado en donde está la calma, en donde ya podemos aprender, ¿cierto? Vincularnos socialmente y conectar con el otro.
es idealmente donde uno debería estar, ¿cierto?, para poder responder, pero obviamente frente a una amenaza y un peligro se activan estos otros sistemas, ¿ya? Y ahí vamos a ir viendo, este es como un ejemplo, la escalera polivagal, un poco de lo mismo, o sea, como vamos como en lo menos evolutivo, ¿cierto?, a lo más desarrollado, y explica un poquito lo mismo. La verdad es que existe un concepto de que es la ventana de tolerancia, que es este concepto de cuánto, o sea, en cuánto me mantengo en este rango óptimo antes de responder al peligro o reaccionar frente a la amenaza. Y en los niños que están expuestos a traumas, vulneraciones, claramente esa ventana de tolerancia es mucho más acotada. Entonces, frente a un estímulo mucho más pequeño, que de repente puede ser incluso un gesto, una palabra, pueden rápidamente reaccionar como una amenaza. Entonces pueden inmediatamente responder o con esta activación mediada por el simpático, ¿cierto? Como más de huida o de lucha, que los que trabajan en urgencias quizás o los que están más en contacto con los niños de repente que llegan con estos cuadros de agitación, lo pueden ver así como patente. Y también está la otra parte que es este cerebro más primitivo, esta forma de reaccionar en donde ya me rindo, ¿cierto? Me entrego, ya no logro hacer nada por sobrevivir de alguna forma, y es donde ya está colapsado, atrapado, inmovilizado o apagado. Y ahí entra esta parte de la disociación, que es un concepto que todos hemos escuchado, que es bien complejo, ¿cierto? Pero que entra a jugar un rol bien importante. Lo importante de esto también, de la neurocepción, de la teoría polivagal, o sea, su parte como más importante de desarrollo, ¿cierto? Es en la edad temprana, pero es algo que está toda la vida, o sea, que nos pasa a todos y que es nuestra forma de escanear y sondear lo que nos rodea y cómo cada uno va a reaccionar frente a la amenaza también. Entonces, un poco queremos llamarlos como a entender eso y cómo también lo importante de estos, de los chicos que están con estos cuadros o que han vivido estas situaciones de vulneración, cómo se comportan, es algo que va más allá de lo que ellos pudieran controlar. Siguiente. Ah, ya. Ahora viene un análisis de caso como para entender un poquito más el desarrollo. Muchas gracias. Eh, bueno, me presento, mi nombre es Pablo, soy psicólogo de salud mental del Policlínico de Psicología y les voy a hablar sobre un caso que tenemos en común con la doctora Guerra, que vemos en Policlínico, que sería el caso de SGG, ¿ya? Ahora una frase como para introducir un poco este análisis sería que el trauma es la pérdida de la conexión con uno mismo para sobrevivir, donde vamos a ver, digamos, en los antecedentes de la paciente, cómo ella despliega estrategias al final como para sobrevivir y tratar de adaptarse al ambiente, pero al final resulta con estrategias bien desadaptativas. Bueno, acá tomamos también cierta información del el equipo de terapia familiar, quien también está interviniendo con esta paciente. Y voy a introducir un poco los antecedentes para tener claro en el fondo un poco el perfil de esta paciente en la unidad, ¿ya? Esta paciente ha tenido múltiples hospitalizaciones, principalmente por autolesiones, agitación psicomotora y riesgo suicida. Estuvo hospitalizada en el 2024 en el Hospital El Carmen de Maipú. Estuvo hospitalizada en febrero del 2025 en la unidad de agudo pediátrico. Estuvo 4 días. Estuvo a finales del año pasado en la unidad de corta estadía, donde estuvo 20 días hospitalizada. Y estuvo también por nuevamente por autolesiones, ahora en febrero del 2026 en la unidad de agudo pediátrico, ¿ya? Cabe destacar que ella ha estado como, digamos, transitando en este espectro suicida que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Voy a explicar principalmente el genograma para entender la estructura familiar de la paciente. Ella vive con ambos padres, em, pero los padres han tenido separaciones intermitentes, ¿ya? Donde a pesar de estar separados se mantienen en la misma casa, entonces se mantiene un sistema de disfunción familiar constante donde no logran llegar a acuerdos, ¿ya? El último mes, los últimos 2 meses en realidad han estado bajo un sistema de quedarse en la casa de la familia paterna de la paciente, donde se está quedando donde el padre, donde ha podido estar un poco más estable porque ha estado bajo una estructura familiar un poco más rígida. Bueno, ahora retomando un poco más el tema de los controles, quiero destacar que ya está en controles de la unidad desde julio del 2024, fue derivada desde el COSAM por escasa respuesta a múltiples esquemas farmacológicos
y actualmente tiene diagnósticos de trastorno conductual, TDAH, trauma relacional y disfunción familiar severa, ¿ya? Acá quiero igual destacar que si bien tiene el diagnóstico de trauma relacional, nosotros con todo el análisis que hemos hecho podremos decir que al final de cuentas estaría más cercano a un trauma complejo más que un trauma relacional, porque han sido múltiples vulneraciones que ha sufrido la paciente en diferentes áreas. Ya. Voy a nombrar algunos antecedentes relevantes, como para no ahondar tanto, digamos, en la paciente, como no irme en detalle, sino que irme a lo principal, que está más relacionado con el trauma de SGG, ¿ya? Bueno, desde temprana edad ella ha presentado llanto inconsolable en la lactancia. Siempre, según relatos de la mamá, ha sido una lactancia altamente ansiosa, donde la paciente lactaba de una manera muy desesperada con la mamá, ¿ya? Donde la succión llegaba a quedar, la mamá me decía, con mucho dolor después de amamantar. Entonces también se puede inferir que el embarazo probablemente de la madre también fue altamente ansioso. Ya la madre tiene antecedentes de haber ejercido vulneración con la usuaria, donde ella tuvo conductas de maltrato físico y fue altamente ansiosa. La madre tiene mucha como baja como capacidad de, de mentalizar a la paciente, y de hecho cuando se habla un poquito sobre el embarazo, los primeros años, ella me habla un poco el relato de una manera un poco disociada de los eventos, porque si bien me habla que ha ejercido maltrato de la paciente, no hay mucha conexión como emocional con el relato, por ejemplo, de la misma madre angustiarse con el relato o preocuparse o conectar con el dolor en ese ambiente. Incluso me dijo que el embarazo de ella en realidad para ella se la vivió trabajando y estuvo bien, ya como que no fue un embarazo tranquilo, pero a medida que me lo cuenta, en realidad eh, mantenían igual como discusiones con la pareja, ya venían con harta disfunción familiar desde mucho antes. Dentro de las agravantes, digamos, de la paciente, bueno, le había comentado, ¿cierto?, esta violencia física, la mamá ejercía de manera correctiva violencia física con la paciente, ante lo cual se empezó a gestar este trauma vincular. Y después, a los 6 años, la paciente fue víctima de abuso sexual por un familiar materno y los padres no realizaron una denuncia, lo que generó, digamos, un agravamiento en este trauma infantil de la paciente. No hubo reparación del trauma relacional y se mantuvo, digamos, esta difusión familiar severa con la familia. Ya no lograron llegar a acuerdos, se mantuvieron estrategias desorganizantes con la paciente, donde no lograron establecer hasta el día de hoy normas y límites en el momento de la crianza con la usuaria. ¿Cómo ha impactado en su desarrollo? Tomando lo que mencionó anteriormente la doctora Guerra, ha habido una dominancia del sistema simpático con una hiperactivación, lo que se explicaría desde el trastorno conductual que está diagnosticado en la paciente. Hay acceso al sistema dorsal vagal donde ella frente a altos montos de estrés se ha llegado a disociar y no tener muchos recuerdos de las cosas que hace. Entonces entramos en la duda muchas veces como tratantes, como estará mintiendo o realmente no se acuerda de lo que hace. Muchas veces como que ocurre una situación altamente grave donde, no sé, hay violencia física con los papás, pero ella niega o omite ciertas cosas, le baja el perfil a las cosas. Entonces ahí podríamos también explicar que efectivamente quizás ella se disocia también de ciertas situaciones que son muy estresantes para ella, sobre todo en el vínculo. Dificultad para acceder al sistema ventral vagal para conectar en lo social. Esto también ha llevado a que ha sido muy inadecuada, digamos, con los pares en el colegio, llegando a ser muy brusca con ellos, a teniendo conductas muy inadecuadas. Ella incluso ha llevado elementos cortopunzantes a clase y se lo ha mostrado a los compañeros. Y cuando tratamos de ahondar un poquito el por qué hace eso, ella no logra como, digamos, profundizar sobre eso. O sea, tiene una manera de funcionamiento social muy extraña y muy desorganizada, sin una meta fin muchas veces. Hay una necesidad intensa de regulación externa donde también se podría explicar, digamos, estas autolesiones que ella ha perpetuado ya hace años. En cuanto a conductas oposicionistas y desafiantes, se mantienen a lo largo de a lo largo de la vida de ella, y no solo con los padres, sino que también con profesores.
Incluso también con los tratantes, en corta estadía se mostró muy desafiante también con los equipos frente a la estructura y las normas. De hecho, hay un momento, digamos, como icónico con ella que trató em, de dirigidamente romper una cámara de corta estadía y, y pese a que la enfermería le llamó la atención, ella trató de negarlo, que eso no pasó, no pasó y se mostraba claramente en las cámaras que ella quería romper, digamos, la cámara en ese sentido y llegando a desregularse ante que no recibía, digamos, como esta validación por el discurso que ella trataba de imponer en esta dinámica con el grupo de enfermería. Ella incluso también, esto cabe destacar, que también ha tenido conductas negligentes y maltratadoras con su mascota, donde ha ejercido también violencia física, digamos, se ha replicado un poco cómo este vínculo de apego desorganizado que ha tenido con los padres se ha replicado también en una figura que debiese ser de cuidado, ¿cierto? Donde se debiese ejercer, digamos, un vínculo protector con una mascota. Eh, ella, según ella, es su forma de cuidarlo, pero lo patea, lo ha empujado, incluso trató de bañarlo, siendo que los padres trataron de decirle que no, que se va a enfermar el gato. Ella lo bañó y el gato terminó en la UCI. Así que, bueno, eventualmente después el gato se arrancó de la casa. Pues dijo, optó por sobrevivir, digamos, a esta... Bueno, esto como les decía, por ende, se ha mantenido con una desconfianza en vincularse con adultos, llegando a vincularse de una manera ganancial muchas veces, presentando, como le decía, este apego desorganizado, impredecible, y tanto los padres como con la paciente vemos una hiperalerta constante. Bueno, esta es la forma que aprendió a sobrevivir con las bajas herramientas que le ha brindado su ambiente protector. Actualmente es su forma de mantener la psiquis intacta. Ya, eso es lo que también tratamos como de instaurar un poco como equipo para que se entienda que esta es la forma que también ella ha aprendido a mantenerse entera, ¿cierto? Ahora le voy a pasar a Camila Wentunao. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Camila Huenchunao, psicóloga también del Poli de Salud Mental. Bueno, como hemos visto a lo largo de la presentación, durante quizás el último periodo, el último año, ha habido un aumento de niños que se han presentado tanto en las consultas hospitalarias como en las consultas también ambulatorias que se presentan en estados de alta desregulación conductual y emocional. Muchas veces este tipo de comportamientos son vistos como problemas conductuales o actitudes desafiantes. Sin embargo, si vemos este tipo de conductas desde una mirada sensible al trauma, podemos entender que es un sistema nervioso que está en constante estado de alerta, es decir, que está sobreviviendo a un ambiente que lo percibe como amenazante o peligroso. Entonces, frente a estos niños que presentan un sistema nervioso en estado de alerta, cabe también preguntarnos qué experiencias de seguridad estamos ofreciendo nosotros como profesionales de salud en nuestras atenciones. Lo principal, como se mostró desde la teoría Cabal, lo principal es entregarle al niño seguridad. Tenemos dos formas de como generar una regulación. Se dice que puede ser desde abajo hacia arriba, no sé si podemos volver a la parte de la escalera, que puede ser desde abajo hacia arriba o desde lo social hacia más el tema del corporal. Sin embargo, si estamos en un caso con un niño que presenta agitación psicomotora, va a ser difícil que el niño pueda comprender o razonar. O sea, es decir, como poder conversar con él, tratarle como desde la conversación que se pueda regular. Entonces, ¿qué podemos hacer desde esta escalera polivagal? Es empezar de abajo hacia arriba, es decir, desde lo corporal. Y ahí, ¿qué es lo que podemos hacer? Es entregarle un espacio tranquilo. A veces pequeñas cosas también van generando esta acción de que el niño se sienta inseguro y no amenazado también por el ambiente o que se sienta en peligro, ¿ya? Porque entendemos que está su sistema nervioso en alerta, o sea, hay como un detector de humo que no se para. O sea, el trauma, cuando hay una situación de trauma, eh,
esta como percepción de amenaza es como que se queda en el pasado, a pesar de que no sea una amenaza real. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Entregar un espacio tranquilo, siempre mostrarse con una actitud no amenazante, desde lo corporal, desde la voz, hablar con un tono calmado. Ojalá que una sola persona sea la que está entregando también indicaciones, la que está hablando. Muchas veces también podemos notar que quizás en las consultas de urgencia llegan niños y no sabemos cómo contenerlo. Entonces llegan también otros profesionales de otras unidades para poder contenerlo. Y eso lo único que va a generar es que esto vaya escalando aún más. Entonces, por eso es importante siempre mantenerse tranquilo, que sea una sola persona la que va a intentar regular al niño, que sea un espacio sin muchas luces, sin muchos estímulos. Luego de eso, que una vez ya sacamos al niño como de esta como situación o de amenaza, ¿qué es lo que podemos hacer? Entregar también estrategias más corporales, que tenga una pelotita para apretar, enseñarle ejercicio de respiración, siempre modelando, ¿ya? Porque aquí es súper importante la corregulación. Y luego de eso, cuando ya vemos que esta va desescalando, recién vamos a poder llegar a la interacción social. Es decir, que ahí recién vamos a poder entrar a conversar, a interactuar, porque ya escaló, o sea, ya desescaló. Sí. Sí, y bueno, como decía también Steve Porch, que él fue como el creador de la teoría polivagal, los sobrevivientes de trauma lo único que ellos buscan es seguridad. Aportando algo muy breve en relación a lo que decía la Cami, que son estrategias que en lo neurobiológico se centran en estimular el vago finalmente. Ya es como llegar como al parasimpático de alguna forma. Entonces, todo lo que sirva en ese sentido ayuda, desde mojar la cara con agua fría, técnicas corporales, todo lo que conocemos quizás para otras situaciones, incluso para el manejo de la ansiedad, sirve. Todo eso sirve es como eso. El ejercicio aeróbico, mm, el Valsalva, por ejemplo. Esa- Eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al equipo de psicología y psiquiatría del hospital para poder, el esfuerzo que han hecho en explicarnos lo que nosotros como pediatras estamos viendo día a día, que no sé, es una sensación que uno tiene cuando uno lleva años en la pediatría, que esto se ha ido como potenciando, ha ido aumentando, ¿eh? La dificultad que tenemos los pediatras, los médicos, que vemos puntualmente a un enfermo, ustedes los ven como psicólogos, los siguen en un tratamiento, ¿no es cierto? Se le enfrenta, se le cita a usted y usted hace un plan, pero nosotros como médicos tenemos que enfrentar al paciente en forma puntual. Entonces, ¿cómo hacerlo? Estamos viendo que cada día la dificultad que tenemos es mayor, ¿eh? El paciente hospitalizado y en la adolescencia esto se transforma en algo dramático, porque simplemente uno nota que no tiene ninguna conexión con esto, con los niños. Entonces, quizás algunos tips de conducta que debemos tener en lo instantáneo, digamos, en el momento en que nosotros vemos que un adolescente, que un niño que está delante de nosotros no se comunica, o sea, o al revés, se nos comunica de forma agresiva, digamos. Eso es un punto que yo quería mencionarles, que nos den alguna idea, digamos, porque aquí somos pediatras, somos gente que se está formando, ¿no es cierto?, digamos, de cómo enfrentar esto que realmente es dramático. ¿Eh? No sé, gente, alguien que quiera hacer alguna consulta, doctora. A ver, yo soy la doctora Pastene, soy ginecóloga infantil. Yo creo que lo primero o lo que me ha servido a mí en mi experiencia, yo hice este diplomado hace como 5 años atrás. Era un diplomado que incluía el tema de la sexualidad. Y creo que cuando uno se hace consciente de la realidad del tema y de la dimensión que tiene, se da cuenta que aquí está el 50% de la medicina. O sea, si uno quiere hacer medicina de calidad, de precisión, esto es la base, es la mitad del tema, ¿ya? Y la otra mitad es la mitocondria, como digo yo, que esté feliz y que seamos muchas. Yo hoy día a mis pacientes les pregunto,
así como les pregunto cirugías, alimentación, cuántas horas de pantalla ves, les pregunto, ¿has sido víctima de violencia sexual? Por supuesto que al principio les digo, esta es una pregunta sensible, si quieres me dices paso, si quieres me dices sí, o si quieres me dices no. Y desde marzo, como yo venía como dándole vuelta a este tema, poniéndolo, lo hacía aleatorio al principio. Pero ahora de marzo, dije, voy a hacerlo a todas, aunque me cueste. Y como un desafío personal. Y es increíble que yo trabajo en las mañanas acá y en las tardes en la privatemia, y hago la pregunta y tengo 3 sí abusos sexuales diarios. ¿Ya? A veces no es la paciente, a veces es la mamá. Yo veo muchas pacientes con discapacidad intelectual que vienen derivadas porque no se atreven a poner la vacuna del VPH, porque puede aumentar el riesgo de autismo y toda esa mitología urbana. Y ahí las mamás me han contado que ellas han sido víctimas de abuso sexual. Tengo pacientes de 36 años que me dicen, doctora, se lo agradezco, primera vez en la vida que un médico me pregunta si he sido víctima de abuso sexual. Sobre todo en pacientes que además tienen muchas parejas sexuales. Entonces, si uno quiere mejorar sus atenciones, pacientes que tienen problemas como asmas crónicas, cosas así, o TDAH, a la base, la mayoría de las veces es el trauma. Eso es como lo que yo les comparto desde la medicina. Y lo otro como de experiencia, así como de ser humano, de estar en la misma generación que ustedes, yo siento que a nosotros los recursos estratégicos de crianza que tenemos como chilenos son muy pobres. Me obedeces a la primera, me obedeces a la segunda, me obedeces a la tercera, cachuchazo y cachuchazo. O te bajas del auto, o te da la ducha fría, etc. Y eso hizo en la generación como de mi edad, es que habían 2 grandes estrategias, muy resumidas. Uno era, no quiero que me cachucheen más, así que me callo, me porto bien y hago todo por salir de este sistema, entonces voy a ser estudioso, voy a irme lejos y tener plata y chao. Y el otro es el que fue rebelde, rebelde, rebelde y se siguió con su rebeldía para adelante. Entonces, esa generación, que somos nosotros, que estamos hoy día criando, tenemos las mismas estrategias que nuestro papá. A la 1, a las 2 y a las 3, pegamos el cachuchazo. Lo que pasa es que estos hijos de hoy nacieron en una situación económica distinta. Entonces nosotros podíamos elegir estudiar e irnos. Ellos como ya no tienen esa presión. Entonces como que quedan flotando en una nada que se llama Nini, que es mi conclusión. Eh, entonces, claro, nos desafían mucho más, lo vemos mucho más. Pero si uno no pregunta estas cosas en la consulta, se pierde diagnóstico. O sea, mírelo, denle una vuelta, léanlo, vean, hay un montón de charlas TED. O sea, les va a cambiar la medicina. O sea, a mí me cambió el resultado, cómo enfrento a los papás, cómo los mando a salud mental luego, cómo he sacado niñitas de que no vayan a la anorexia, como desde la prevención, desde darle un tate quieto a esos papás que no lo hacen de malos, pero no tenemos recursos. ¿Cómo lo ven ustedes, esto que nosotros, los pediatras, tenemos que enfrentar esto cuando... Yo sé que la pregunta es compleja, ¿no es cierto? Porque en el fondo es tremendamente amplia, ¿no es cierto? Pero algunas alternativas, digamos, que tenemos que tener. Tenemos que ser agresivos, tenemos que ser comprensivos, tenemos que ser comunicarnos con la mamá y, digamos, evitar el niño o al revés, comunicarnos con ese adolescente que no nos mira. En fin, Claro, ahí como quitarle el celular en la consulta, por ejemplo. bueno, eso sí. Bueno, como les decía, con el tema de la escalada, si hay un niño que no está hablando, va a ser difícil que él, o sea, y está en este estado de alerta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezar de abajo hacia arriba, ¿ya? Entonces ahí, ¿qué es? Sacar esto como, no sé, que haya, como les decía, una sola persona que hable con el niño, bajar estímulos, llevar a un lugar que sea tranquilo, que no haya tanto ruido, que no hayan tantas luces, y luego de eso, cuando vemos que el niño quizás se está sintiendo un poco más tranquilo, entregar estrategias de regulación, como por ejemplo, ejercicios de respiración, ejercicios de actividad también corporal, puede ser apretar una pelotita, saltar la cuerda, utilizar hielo, agua helada, que se moje la cara, que se moje acá el cuello. Luego de eso va a ir también bajando la activación fisiológica. Y luego de eso quizás vamos a recién poder conversar con el niño. Y siempre esto, como les decía, también es modelado. Siempre tiene que haber una persona que esté corregulando, mostrándole, respira así, bota así, aprieta la pelotita así,
Y luego de eso vamos allá a pasar a esta última etapa de la escalera, que el niño ya va a estar más tranquilo y quizás va a estar más disponible a poder conversar. Y ahí es quizás reforzar todo lo que ya empezamos a ver anteriormente, como validar emociones. eh, Siempre es importante también escuchar, porque muchas veces quizás estos niños sienten vergüenza. Después de que quizás tuvieron una agitación, que pudieron haber pegado al cuidador, a pegar a los equipos de profesionales que trabajan con ellos, y sienten vergüenza porque en verdad estaban en un estado de supervivencia en ese momento. Muchas gracias, doctor Funes. Acotar algo muy breve, que eso, claro, es cuando el niño o el adolescente ya está como viviendo la amenaza, ¿cierto? Pero de repente puede pasar que uno esté en la consulta o se acerque a un hospitalizado que esté tranquilo y que de repente se descompensa frente al vernos solamente. Entonces, acordarse siempre que la ventana de tolerancia de ellos, sobre todo los chicos con trauma, es súper chica. Entonces, de repente un gesto, una palabra, cómo nos acercamos ya puede gatillar una descompensación. Entonces, la primera aproximación yo diría que es como demasiado importante tratar de los gestos, en el movimiento, en la voz, eso. Tenemos que entender que es el sistema límbico. Entonces ahí es donde aparecen todos estos estímulos que vienen del ambiente. A veces muchos sonidos, muchos olores, muchas cosas que ven también van generando como estos recuerdos traumáticos y son gatillantes. Entonces a veces, muchas veces, claro, hay niños que quizás pueden estar tranquilos y frente a cualquier gesto, estímulo, se desregulan. Ya, no solo sumar a lo que ya mencionaban, y es súper importante lo que menciona la doctora Pastenes. Yo creo que el trato humanizado en salud es un punto clave para que los niños y niñas puedan develar situaciones de maltrato y de distintas violencias. Eh, Muchas veces ha pasado que a veces, por ejemplo, en el servicio de urgencias, los psiquiatras que ven por un momento a los niños, pero en el hecho de posicionarse como un adulto que está escuchando sus necesidades, esa pequeña ventanita hace, y así como los niños son súper automáticos para percibir señales de amenaza, también son súper automáticos para percibir también las señales de seguridad. Entonces, muchas veces los médicos que, bueno, que trabajan harto con la UPI han desarrollado también esa habilidad de poder pesquisar estas situaciones de maltrato, situaciones de abandono grave o de abuso sexual por eso mismo, por el trato humanizado. Hay que pensar también que muchos de estos niños, en el ambiente que se desarrollan, eh, y es súper triste porque lamentablemente a veces un personal de salud que ven por 10 minutos va a ser la única persona a la cual le van a poder pedir ayuda, porque en su entorno se vive caos, se vive abandono y una total invisibilidad. Entonces, el aporte que podemos hacer desde el trato humanizado, desde la comprensión, desde las señales de seguridad en esos pequeños momentos de consulta. Ya. Bueno, para complementar lo que dicen mis compañeras, más que nada, importante también el cómo nosotros nos estamos aproximando desde la calma también. Porque claro, le estamos pidiendo también como, bueno, haz una estrategia de regulación, le estamos tratando de enseñar algo al niño, pero si entramos en una postura también muy ansiosa, nosotros también muy alerta, con temor a que, por ejemplo, mentalizar que, o sea, tener la idea clara de que este chico es un chico o chica que sufrió una vulneración, entonces están constantemente alerta, probablemente nos van a decir garabatos, probablemente quizá nos puedan patear, sobre todo yo estuve trabajando en el servicio de urgencia, entonces muchas veces llegan estos agitados también, ¿no? No solo netamente quizá en un estado más de disociación o más paralizados, sino que pueden llegar altamente reactivos y susceptibles a cualquier señal que nosotros hagamos, entonces tenemos que estar como tomar eso en consideración, como en el fondo nosotros estamos en condiciones como de poder aproximarnos a, quizás tenemos que darnos unos minutos nosotros en mojarnos la cara, en hablar entre los colegas y ponernos de acuerdo, esperar unos momentitos y pensar un poco qué es lo que les vamos a decir. Y no esperar también una respuesta inmediata del paciente, porque en el fondo tienen la mente muy interferida, tienen un caos en la cabeza muchas veces y no saben por dónde partir, entonces también es importante darnos un poco el tiempo ahí y si no se lo podemos dar, ver cómo le podemos dar quizás algunas sugerencias a la familia para que también ellos puedan quizás en la casa favorecer un ambiente protector mientras activamos, no sé, la red, la derivación, un control después con el psicólogo o el equipo de salud mental que esté viendo o que pueda ver a este paciente.
Entonces, de repente, ver cómo desde qué punto también vamos a apoyar nosotros. Si desde el poder apoyar en esta corregulación, o también podemos quizás hacer una labor quizás más administrativa y de activación de redes, que también con eso también es una gran ayuda con este tipo de pacientes. Y no frustrarnos, creo que eso es muy importante, porque son pacientes difíciles. Entonces, es importante nosotros ver cómo estamos en ese sentido. Si es que estamos también esperando mucho en la primera consulta, es algo que necesita tiempo y calma. Muchas gracias por la presentación a todo el equipo. Tal vez como ideas de abordaje dentro del hospital, fuera del contexto de salud mental, uno podría organizarlo como la prevención. O sea, cuando uno atiende a un paciente o se ingresa a un paciente, identificar qué tipo de niño o adolescente es. Y ahí la anamnesis, la historia es súper importante. Entonces, prevenir, estar atento para evitar eventos que lo desregulen. La segunda sería como la desescalada, que todo lo que han dicho perfectamente aquí los presentadores. Y la tercera es cuando ya hay un evento de agitación psicomotora, cómo uno aborda ese evento, ¿ya? Y ahí yo les quiero invitar eh, al taller que se va a hacer durante este año de agitación psicomotora. Es importante que nosotros en el hospital no solo nos preocupemos, sino que nos ocupemos y nos preparemos para esto. Y eso va a estar disponible durante el año y para que por favor cuando esté disponible se inscriban, ¿ya? Porque sería una pena de repente que haya esta instancia y que no se llenen los cupos. Entonces, y lo último, si pueden dar unas palabras de lo que dijo la Carolina Pastene de lo transgeneracional. O sea, estos mismos chicos van a ser después cuidadores o estos cuidadores, los padres de estos chicos, sí tuvieron trauma complejo también. Entonces, y creo que hay una pregunta más allá, así que... A ver, hay una pregunta. ¿Quién es? ¿Nimia Vallejo o está la Miti? Ahí que está levantando las manos. Hola, Ah, soy Mirta Cavieres de Hematología y de Urgencia y me quería referir un poco a lo que hablaron sobre seguridad en la atención del paciente, ¿ya? No sé si en urgencia estamos ofreciendo las mejores condiciones de seguridad, sobre todo a aquellos niños que llegan con una gran agitación psicomotora, que no tenemos cómo contenerlos, que escupen, que patean y que muerden a todo el personal de seguridad, al personal de enfermería, digamos, algunos que han tenido que irse con licencia médica después de alguno de estos episodios. No contamos con psicólogo en todas las horas del día, menos en horario de tarde, ni festivos, ni fines de semana, ¿ya? Entonces, claro, poder hablar con un niño que está relativamente tranquilo pareciera ser más fácil que con un niño que está muy agitado. Y después de eso, si este niño necesita hospitalización, no siempre tenemos cupos en corta estadía. Y a veces están estos niños 2, 3 y más días esperando una cama en una pieza que es completamente oscura, sin ninguna ventilación, en el cual se arrancan y salen al pasillo a producir disturbios tanto a los otros médicos que están atendiendo como a los niños que están circulando. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo vamos a mejorar estas condiciones de atención de estos pacientes? Es un problema, anemia. Eso yo creo que el hospital está en un desafío enorme. Yo creo que no sé si es el primer desafío asistencial que tenemos en el hospital hoy en día, de poder condicionar el hospital a este tipo de pacientes que están aumentando y que van a aumentar. No lo sé. Por lo pronto, yo creo que es demasiado importante que todos nos capacitemos ya en el tema. O sea, es demasiado importante lo que decía el doctor Funes. Lamentablemente no hay un equipo de 24 horas quizás de salud mental que pueda apoyar, que tenga más experiencia, pero sí como pediatras es demasiado necesario que se maneje el tema, sobre todo por el personal de urgencia, ¿cierto? Obviamente cuando hay un nivel de agitación a ese punto no, las estrategias que las que conversábamos no van a funcionar y lamentablemente tenemos que llegar como a la calma fisiológica, quizás con fármacos, ¿cierto? Con otras estrategias que es demasiado importante dominar y saber qué usar, po. Entonces, después de eso vendría el resto, pero por lo pronto, mientras no contemos con un equipo especializado 24 horas, yo creo que va a ser como tarea de cada uno quizás aprovechar estas instancias y saber más del tema, po.
Es eso. Así es. Voy a pasar a leer algunos chats que están acá. Dice, bueno, si no pueden dar la palabra, ahí se las dimos a la doctora, a Miti. Eh, a ver, dice, hola a todos. En la consulta cardiológica infantil cada vez es más frecuente somatizaciones. Consulta frecuente, por ejemplo, el dolor al corazón, tanto en atención pública como en privada, que solo esconden una disfunción familiar o trauma, como se ha mencionado. Aunque sea obvio, el escuchar sin el cuestionamiento que da la autoridad parental me ha permitido que muchos pacientes se abran a contar su conflicto, incluso a llorar como expresión de la frustración. Gracias por poner el tema, una experiencia de cardiología. Valesca Ubierna, sería muy triste tener que decidir entre un reanimador de paciente respiratorio o un agitado. Todo un tema. A ver, creo que habían otros chats. Bájamelo un poco. O más. Sí, a ver. No sé si lo puede mover. Bueno, mientras tanto, creo que Isabel Noemí que quería. Isabel, la doctora Noemí estaba pidiendo la palabra. Después sigo leyéndolo en los chats. Póngale voz, Isabel, porque si no, no la oímos. A ver, voy a seguir leyendo. Entonces, Lorena Concha dice: felicitaciones, un gran aporte para humanizar y comprender a nuestra población infantil. Felicitaciones por la presentación, entiendo que se graba, dice sí, se graba. Hola, ¿nos pueden dar la palabra? ¿Dónde se puede volver a ver en la grabación que se hace de las reuniones? Doctora Noemí, ¿se conectó? ¿Aló? Sí, ahí sí. Sí, estoy conectada. Me había costado sacar habilitar el micrófono. Buenos días a todos. Quiero felicitarlos por la reunión. Yo tengo una pregunta que hacer. Tengo nietos y lo que yo veo es que inciden mucho en las conductas rebeldes, negacionistas, las redes sociales a las que están sometidos y se someten de chiquititos estos bebés. ¿Qué opinan ustedes, los psicólogos en mi época? Que eran mucho más simples porque no tenían tanta interferencia en la educación. Nosotros teníamos más, el niño tenía de referencia los papás, los amiguitos del barrio, pero aquí yo los veo conectados incluso con niñitos jugando del extranjero y claro, hay, yo creo, incidencia, entre ellos conversan. ¿Qué opinan los psicólogos frente a esto? Que es un día a día dentro de nuestros niños, pues, y de nosotros, y de la interrelación entre nosotros y nuestros niños. Muchas gracias, Isabela. Vamos a ver la respuesta. O sea, algo breve que quizás decir, que efectivamente las redes sociales es un nicho más de vulneración también, ¿cierto? Como que también se pueden ver expuestos los chicos a muchos tipos de vulneraciones sin que los adultos responsables puedan saberlo, incluso pasar desapercibido y por mucho tiempo también. Entonces es súper importante ahí la supervisión, creo yo, ¿cierto? Como de lo que hacen nuestros hijos y también de preguntar en la consulta, todos los que trabajamos con niños y adolescentes tenemos que preguntar el tema de las pantallas, redes sociales, o sea, para ir pesquisando también. Perfecto. ¿Alguien más? Creo que, claro, bueno, aparte de estar al tanto de la consulta, si es que hay antecedentes judiciales del caso, saber la cantidad de horas y el uso de pantalla, a la vez que también preguntamos por la calidad de sueño del paciente, donde se ven que se interfiere harto ahí con el uso de pantalla, y ojalá sugerir a los padres también que restrinjan y supervisen el contenido que ven. O sea, ahora por redes sociales se puede restringir el contenido que están viendo, se pueden colocar bloqueos parentales, entonces también informarnos un poquito cómo funcionan estas aplicaciones para también poder psicoeducar a los padres en este sentido. Bueno, yo le agradezco al equipo porque estamos, perdón, Mauricio, haciendo social. Solo dos segundos, es que quería agradecer en realidad a María Gabriela Iturriaga, que es psicóloga de acá de la unidad de psicología, valga la redundancia, porque ella hizo la coordinación para que varios profesionales del hospital pudiéramos hacer este diplomado, un diplomado de más de 200 horas, y también a la unidad de capacitación y al hospital, porque en el fondo es un beneficio y que estuvo bien aprovechado. Así que en realidad, gracias Gabriela. Sí, muchas gracias.
Muy bien, y gracias a ustedes por habernos sistematizado en un tema que creo que nos está incluyendo a todos en el hospital, no solamente a ustedes, como en el enfrentamiento del paciente en sí, sino que todos los que estamos enfrentando a este tipo de pacientes, y en la medida que nosotros entendemos el proceso que ustedes muestran, uno comienza a quererlos a los niños, porque realmente cuesta quererlos a estos niños cuando a uno lo agreden, ¿no? Entonces tenemos que hacer un trabajo en ese sentido, un diplomado que tenemos que hacer los pediatras y los médicos, en realmente intentar quererlos, ¿ah? Y eso es muy importante. Muchas gracias al equipo.